Hola compis, mirad que os traigo un súper mega gorro, súper grande y súper bonito. Mirad, este lo ha pedido Rosario, una de nuestras administradoras en el taller. Y bueno, pues me pidió un gorro grandote, aquí lo tenéis. Lo he hecho de forma también reversible, le he puesto aquí un lacito para que le quede un poco más mono. Tiene la carita tapada, como el estilo de la muñequita que estoy haciendo. Y bueno, pues deciros que es un gorrito también de quita y pon. Y que además lo podemos hacer reversible por los dos lados. Las costuras están completamente embutidas y este lacito podemos ponerle por la parte de fuera y por esta parte de aquí ponerle unas florecillas. Eso ya a vuestro gusto. Yo no he querido recargarlo más porque también cada una tiene que tener su imaginación para poder hacer tantos gorritos como chicas estamos en el taller o chicas estamos aquí en el canal o donde quiera que cada una vea este vídeo. Mirad, yo le he puesto este lacito que creo que le queda súper gracioso y podemos ponerle el ala hacia abajo de esta forma o levantarla un poquito de lado, ya el juego que cada una le quiera poner. A mí me ha encantado. Si quieres ver cómo he hecho este gorrito, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, pues vamos a empezar sacando el patrón de este gorro tan bonito y tan de Sarah Kay, ese estilo tan bonito que a mí me gusta un montón. Es un gorrito muy de esa época, de niñas, de cuentos, de dulzura. Es un estilo de gorrito que a mí de verdad me apasiona. Y hoy voy a enseñaros cómo sacar el patrón de ese gorrito. Ya os comenté que os iré enseñando cómo sacar vuestros propios patrones y de forma fácil. Hoy toca este gorro. Espero que os guste y espero sobre todo que, aunque yo intento decirlo y explicarlo de la forma más fácil, pues también me gustaría que en vuestros comentarios me lo dejarais escrito si tenéis algún problema, alguna duda o si algún paso lo he saltado y no lo he explicado suficientemente claro, y no os preocupéis que yo os respondo. Vamos a ir aprendiendo juntas. Mirad, lo primero vamos a tomar la medida de la cabeza de nuestra pequeña. Vamos a cogernos 1 metro y vamos. Siempre que hagáis un gorrito es importante que el pelo esté colocado, en este caso es lana. Y bueno, no es la mía nueva, porque ya os he dicho que estoy con ella todavía, pero en esta pequeña, bueno, pues me va a ayudar un poco a servir como de modelo, ¿vale? Bueno, pues mirad, así para que le quede un poquito suelto, ¿veis? Que no quede ajustado, que le quede un poquito holguero. Le vamos a poner, pues por ejemplo, 32 centímetros. Con 32 centímetros tendrá suficiente esta pequeña. Mirad, vamos a poner nuestro folio en esta forma y vamos a poner que el contorno es de 32 centímetros. Como siempre, empezamos haciendo un rectángulo. Ya sabéis que os he comentado que mi título de profesora de corte y confección me lo saqué con el método BIMA, que es a partir de un rectángulo, ¿vale? Bien, pues yo le he calculado, le voy a calcular más o menos de ala, porque esta forma de sacar el patrón es totalmente diferente del patrón de la boina y del patrón del gorrito de pescador. Cada uno de los patrones se sacan de una forma diferente, sin olvidar y teniendo siempre en cuenta el contorno. Nunca olvidarnos de él, que es importante. Para el ala del sombrero yo quiero un gorro grandote porque esta muñequita lo llevaba muy grande y voy a ponerle, por ejemplo, pues vamos a ver, yo calculo, si el ala le llega aquí, que me dé para volver, pues mirad, con 8 centímetros tendré suficiente. Aquí voy a ponerle 8 centímetros, que es lo que necesito para hacer el ala de mi
de mi gorro. Vamos a ponerlo hasta por aquí. Y ahora, una vez que yo tengo aquí ya marcado lo que es el ala, aquí vamos a poner 8 centímetros y este es el ala. Pues ahora le voy a poner el contorno de cabeza. Como estoy sacando la mitad del patrón, tengo que dividir estos 32 entre dos en la mitad, que son son 11 centímetros, ¿vale? Estos 11 centímetros lo voy a poner aquí. Y esta parte es la cabeza. Esta zona de aquí, el perímetro de la cabeza. Ahora vamos a dibujar el ala del gorrito. Mirad, yo le calculo más o menos una altura de unos 6 centímetros. Aquí. Y ahora esta parte de aquí la voy a hacer coincidir con los 8 centímetros del ala. Así. Y esta parte hasta aquí. Esta es la cabeza y este es el ala de nuestro gorrito. Ahora, yo lo que quiero es que no tenga por todos sitios 8 centímetros. Quiero que tenga 8 por la parte de delante, pero quiero más grande por la parte de atrás. Entonces, aquí le voy a dar una altura, por ejemplo, de 8 centímetros y medio. Y ahora me voy a venir aquí y voy a sumar estos 8 y medio más los 6 centímetros que le habíamos dado antes, que me dan 14 y medio. Me vengo aquí y marco 14 y medio. Y ahora hago coincidir una línea con la otra. Este sería el gorrito. Y ahora solamente nos queda darle la forma. Mirad. Yo me voy a venir desde aquí y voy a darle la forma redondita. Hasta aquí. Y voy a hacer igual con esta parte de aquí. Voy a darle aquí una forma redondita y me voy a venir hasta aquí. Y así será el ala de mi gorro. Voy a darle aquí un poco más de forma. Así. Ahora vamos a cortarlo y vamos a poner aquí la parte que no quiero que se pierda, porque así vamos a poner aquí, por ejemplo, un gorrito Mía Lili. Así veremos en todo momento que este patrón es el que vamos a utilizar. Mirad, vamos a venirnos por aquí y vamos a ir recortando. Así, este es nuestro gorrito. Y la parte que tenemos que poner doble en la tela es esta. Doblez, tela. Y así nos va a quedar el gorrito. Mirad, para asegurarnos que le queda bien, nos vamos a coger la mitad de esta parte en lo que sería la cabecita y la vamos a dar la vuelta por aquí. Mirad, ¿veis? Le queda perfecto a su medida. Y ahora esta es el ala que yo después voy a subir. Ya os digo que quiero un gorro grandote, ¿veis? Subiría así, de esta forma. Este es el patrón y este es el que vamos a poner en tela.